¿Sabías que a pesar de ser el idioma más hablado en los Estados Unidos, el inglés no es el idioma oficial de este país? Y no solo eso, sino que el español, siendo la segunda lengua con más hablantes y con una presencia histórica anterior al inglés en muchos de sus estados que incluso muchos desconocen, tampoco tiene estatus oficial a nivel federal. Esta sorprendente realidad tiene raíces históricas y culturales que nos invitan a explorar la manera en que se configuró la identidad lingüística de una nación tan diversa y que al día de hoy es catalogada como una potencia mundial. A diferencia de muchos países donde la lengua oficial está claramente establecida en la Constitución o en leyes federales, Estados Unidos carece de un idioma oficial a nivel nacional. Según datos de la plataforma de enseñanza de idiomas online Babel, recogidos en el año 2018, los 6 idiomas más hablados en Estados Unidos se resumen a continuación. En primer lugar, como era de esperarse, está el inglés, con más de 231 millones de hablantes nativos. El segundo puesto lo ocupa el español, con poco más de 57 millones de personas que lo hablan como lengua materna. Le sigue en tercera posición el chino, incluyendo el cantonés, el mandarín y otras variaciones, con alrededor de 2.9 millones de hablantes. Luego está el francés y francés criollo, incluyendo también el patois y francés cajún, con 2 millones de francófonos nativos. En quinta posición se ubica el tagalo, con 1.6 millones de habitantes, y en sexto lugar se encuentra el vietnamita, representado por alrededor de 1.4 millones de habitantes que lo hablan como primera lengua. Un idioma oficial de un país es aquel utilizado en documentos oficiales, leyes nacionales y actos gubernamentales. Aunque el inglés es el idioma mayoritario considerado de facto, la ausencia de una lengua oficial a nivel federal se remonta a la fundación del país. El Dr. Wayne Wright, profesor de lenguaje y alfabetización de la Universidad de Purdue, explicó en una entrevista concedida a la cadena CNN respecto al idioma oficial de los Estados Unidos que los padres fundadores no vieron la necesidad de declarar uno. El inglés era casi el idioma dominante en ese momento, por lo que realmente no era necesario protegerlo, y no querían ofender a sus conciudadanos estadounidenses que ayudaron a luchar por la independencia. Aunque quizás en el fondo, esta decisión reflejaba un deseo implícito de inclusión y reconocimiento de la diversidad lingüística de todos los colonos. Por otra parte, desde el punto de vista constitucional, es de aclarar que no existe un lugar en toda la Constitución estadounidense donde diga que el inglés o cualquier otro idioma específico sea el idioma oficial de los Estados Unidos. Sin embargo, a nivel estatal, la situación es diferente. Más de 30 de los 50 estados han oficializado el inglés como su idioma oficial. Esto significa que en estos estados, el inglés es el idioma utilizado en procedimientos gubernamentales y documentos oficiales, además de ser la lengua vernácula de la educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Pero qué ocurre con el español? El estado de Nuevo México es un caso particular. Si bien no declara oficialmente el español como lengua oficial, su constitución reconoce un uso tanto del inglés como del español en asuntos gubernamentales. Esto se debe a la rica herencia hispana del estado y a la significativa población hispanohablante. Además, Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos, tiene el español y el inglés como idiomas oficiales, con el español siendo el más utilizado en la vida cotidiana.
Por otra parte, en estados como Texas o la Florida, el español es hablado por un gran porcentaje de la población, lo que le otorga un estatus privilegiado que, aunque no es idioma oficial, está presente en uso y señalización de los espacios públicos. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. La no oficialización estatal de un lenguaje no es una característica exclusiva de los Estados Unidos, y en el mundo anglófono también se puede observar, aunque te sorprendas, en otros países como Australia y el propio Reino Unido, o incluso en Argentina, para dar otro ejemplo de un país hispano. La historia de Estados Unidos, aunque muchos no lo perciban así, está intrínsecamente ligada a la de España. Para entender por qué el inglés y el español son los dos idiomas más hablados en este país norteamericano, debemos echarle un vistazo a la historia. A partir del siglo XVI, los exploradores españoles establecieron asentamientos en lo que hoy es el estado de Florida, California, Oregón, Texas, Nuevo México y gran parte del suroeste estadounidense. Durante décadas, el español fue la lengua impuesta en estas regiones. Por esta razón, ciudades como San Antonio, Santa Fe, San Francisco, Los Ángeles, entre muchas otras, tienen nombre de origen español y conservan un rico patrimonio cultural hispánico. Con el tiempo, las colonias británicas en la costa este comenzaron a expandirse hacia el oeste, entrando en conflicto con los territorios españoles. A través de guerras y tratados como el Tratado de París de 1763, los británicos adquirieron grandes extensiones del territorio español. Sin embargo, la presencia española ya había dejado una marca imborrable reflejada principalmente en la toponimia, la arquitectura y, por supuesto, en el lenguaje local de estas regiones. A finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos experimentó una ola de inmigración sin precedentes, proveniente principalmente de Europa y Asia. Millones de personas llegaron en busca de nuevas oportunidades, trayendo consigo sus lenguas y culturas. Esta migración masiva enriqueció aún más la diversidad lingüística del país, pero también generó tensiones y debates sobre la integración y la identidad nacional. Sin embargo, la consolidación de los estados anexos a la Unión, la cual se había gestado enteramente desde una administración anglófona, hizo que el sello de identidad dominante se basara en el idioma inglés, rasgo que aún se mantiene sin discusión hasta la fecha. Pero el espacio ocupado por la lengua castellana no es nada despreciable, ya que al día de hoy no solo es la segunda lengua más hablada en el país, sino que también ha adquirido un mayor peso político, económico y social. La creciente población hispana ha influido en la cultura popular estadounidense, la política y los medios de comunicación. Las comunidades hispanas han logrado avances significativos en la defensa de sus derechos lingüísticos y culturales, y el español se ha convertido en una lengua de negocios y educación en muchas partes del país. Aunque la mayoría de angloparlantes nativos no hablan el castellano, saben que está ahí conviviendo con ellos, especialmente en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. En conclusión, la razón por la que un país tan multicultural como Estados Unidos no haya declarado ningún idioma oficial en específico parece derivar en el principio de libertad cultural y lingüística que ha caracterizado a este país desde su fundación tras la independencia de Inglaterra. Pero esto no representa ningún obstáculo para la libre propagación de cualquier idioma, que siendo el inglés la lengua más empleada en la actualidad, no ha impedido que el español tenga una presencia bastante significativa en todo su territorio. Y solo por curiosidad, ¿te has preguntado cuál es la lengua oficial en tu país?
A lo mejor te lleves una gran sorpresa averiguando la respuesta, y si es así, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!